Bueno, bueno. ¿Me escuchan? Hola, hola. Buenos días. Hola, profe, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Más o menos me escucho. Bueno, mi voz no es la más adecuada que digamos, pero bueno, es lo que hay al día de hoy. Pues bueno, ya estoy aquí de regreso. Vamos a tratar de continuar con la clase. Espero me aguante la garganta todavía. Anda un poquito, no al 100, pero bueno, ya está mucho mejor respecto a la semana pasada. Entonces, pues bueno, vamos a retomar el curso. Nos quedan ya 2 semanas de clase, ¿cierto? Nos quedan 2 semanitas. Tenemos que acabar el día, si no más recuerdo. Dejen rápido, abro el calendario. Sí, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve. Ok. Entonces, a ver, déjenme ver. Estamos, tenemos que acabar clases, según yo, en 2 semanas. Ok, hoy estamos a 2. Entonces tenemos que acabar el día 14, ¿no? Que es el último día de clases. Entonces nos quedan 2 semanas más una de finales. Tenemos que entregar calificaciones a más tardar el día 20, más o menos. 20, tal vez 23 a más tardar, pero lo dudo. Yo creo que nos van a estar pidiendo calificaciones por ahí del 20. Entonces, bueno, más o menos cómo quedarían las fechas. El examen final y el proyecto vamos a tener que hacerlo en la semana de finales, que sería entre el 16 y el 20. Yo esperaría, ¿verdad?, que nadie haga final, pero bueno, tendremos que más o menos hacerlo en esta semana. Que bueno, ya veremos en su momento qué días nos convendrían, ¿no? Entonces, bueno, pues así está el calendario. Eh, también de esto, ¿qué más? Ya todos tienen su proyecto asignado, su proyecto final asignado. ¿O alguien falta de asignar proyecto? Creo que ya todos, ¿verdad? Creo que yo falto, profe. Pues ya es necesario que ya lo estén trabajando porque nos quedan 2 semanitas, acuérdense. El proyecto hay que entregarlo en la semana del 16 al 20. Entonces hay que trabajar en ello. Envíenme correo si es que aún todavía no les asigno el caso de estudio, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Hay un requerimiento que se explica en el PDF del proyecto, que yo creo que lo vamos a comentar ahorita, por si alguien ya está en la segunda parte. Dejen abro rápidamente ese PDF para que revisemos lo que les quería comentar. Entonces, déjenme ver. No, esto está en proyecto final. Hay un PDF que se llama Proyecto Final 02, que es la parte 2 del proyecto. Después de hacer su diseño, viene esta parte. Entonces, hay una sección que le llaman módulos del sistema, que es esta parte de aquí. Esta es muy importante, ¿no? Hacer esta parte. Y bueno, voy a explicar rápidamente a qué se refiere esto de módulos del sistema. Bueno, déjenme abrir aquí una pestaña nueva para más o menos explicarle. ¿Qué es eso de módulos del sistema? Bueno, básicamente la idea sería dividir su diseño, su proyecto yo diría en 2 módulos, ¿no?
No recomiendo que sean más porque si agregan más módulos, pues tendrán que hacer más trabajo. Entonces, lo ideal sería hacer la división en dos. ¿Qué significa eso? A suponer que tienen ya su modelo hecho eh, con ciertas tablas, ¿no? Su modelo relacional ya hecho de la parte 1. Entonces, de alguna manera sus tablas les van a quedar relacionadas unas con otras, ¿no? A suponer que más o menos tienen esto. Entonces puede que su modelo esté más o menos así, ¿no? De alguna manera relacionado. Una cosa así. Entonces la idea es que ustedes puedan modularizar esto. ¿Cuál es la idea de los módulos? Tratar de que nuestro sistema o nuestro caso de estudio se pueda dividir más o menos en dos módulos funcionales. Por ejemplo, eh, la idea de cada uno de estos módulos es que estos pudieran vivir como si fueran aplicaciones independientes en la base de datos. Como si tuviéramos dos aplicaciones, la aplicación 1 y la aplicación 2. La idea es que estos módulos, digamos, pudieran existir sin la necesidad realmente que existe el otro. ¿Ok? Ah, es decir, aquí la idea es que puedan administrar cada módulo de manera independiente. La manera más fácil de hacer esto es que cada módulo, los datos, ¿no? O las tablas de este módulo se administren en objetos distintos. ¿Cómo hacemos esto? Con el concepto de table space, ¿no? La idea es que los objetos de cada módulo estén en table spaces diferentes. ¿Ok? Entonces, cada módulo tendría su conjunto de table spaces separados. Esto que va a permitir que, por ejemplo, si un table space de este módulo está abajo, el table space del otro módulo no se ve afectado. Entonces, esa es la idea. Lo más sencillo sería definir table spaces por cada módulo. Y en cada módulo van a guardar ciertas tablas. Entonces, vamos a suponer que hacen una división más o menos así, que todas estas tablas le pertenezcan a este módulo, por ejemplo, una cosa así, y las otras estarían en el otro módulo. Una cosa más o menos así. Ok. Ahora, lo ideal sería que no hubiera casos como este, ¿no? Llaves foráneas que de repente dependan, que estén entre módulos. Aquí en este ejemplo, pues tengo un caso y aquí otro, ¿no? Entonces, una manera de más o menos ver que están bien distribuidos nuestros módulos es que no tengamos tantas llaves foráneas entre cada módulo, ¿no? Entre el módulo 1 y el módulo 2. Digo, va a ser muy poco probable que les queden cero foráneas, ¿no? Cero foráneas compartidas, ¿no? Pero sí traten de minimizarlo, ¿ok? Entonces aquí en este ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esta división y tengo dos foráneas que están entre módulos. ¿Cómo manejamos esto? En sentido estricto, estos módulos pues son dependientes, ¿están de acuerdo? Porque, por ejemplo, si necesito hacer un join, por ejemplo, entre estas dos tablas, ¿no? O hacer una inserción o hacer algo que requiera de validar la integridad, pues dependo de que esta tabla esté activa, ¿no? Entonces, ahí es donde no se cumple estrictamente que los módulos sean independientes, pero bueno, para efectos de
del curso, pues aquí tenemos dos opciones. O sacrificamos la independencia de los módulos o sacrificamos un poco la integridad. Esos serían como que los dos extremos. Y eso es lo que a veces se hace en sistemas productivos. Entonces, por ejemplo, espérenme que dice que la conexión está inestable. Déjenme ver. De por sí mi voz y luego la conexión inestable, no se imagínense. Ok. Bueno, entonces, les decía, hay dos opciones, ¿no? Una es mantener la integridad con estas foráneas o la otra es sacrificar un poquito la integridad y tenerlos completamente independientes. ¿Eso qué significa? Una opción podría ser quitar este constraint. El atributo se queda, por ejemplo, si esta es la FK se conserva, pero el constraint se quita. Lo mismo podríamos hacer aquí. Al hacer eso, entonces ya tenemos, digamos, dos modelos de bases de datos completamente independientes. Entonces eso hace que su administración sea totalmente independiente. Ojo aquí, la idea sería en su diseño de table spaces que estos table spaces nada que ver. Estos table spaces deberían de apuntar a data files que son completamente diferentes, ¿no? Entre sus módulos y por lo tanto deberían de estar en discos distintos, en discos diferentes. ¿Ok? Entonces, esta es una opción, que todos los módulos queden 100% independientes, sacrificando un poco integridad al quitar este constraint de referencia. Esa es la opción 1, que sería si queremos irnos por el lado de una independencia al 100%. La otra es, ¿sabes qué? Bueno, vamos a dejarlos asumiendo que pocas veces vamos a necesitar esa independencia, ¿no? Que si, por ejemplo, si dejamos el constraint, cuando querramos hacer una actualización o uso de esta foránea, pues tiene que estar disponible el otro módulo, ¿no? Pero vamos a suponer que son pocos casos donde se requiere validar o donde se requiere checar integridad. A lo mejor cuando hacemos un insert o cuando hacemos un join entre ellas, vamos a suponer que estas operaciones son poco frecuentes, entonces no generaría tanto impacto de que tengamos estas FKs compartidas. Entonces, esa sería la segunda opción, dejarlas. Es posible, ¿no? Hacer referencia a una tabla, ¿ok? Que sus datos estén almacenados en diferentes usuarios y en diferentes table spaces. Entonces, esa sería la segunda opción. Otra cosa, antes que se me olvide, cuando hagan la división de módulos, cada módulo debe tener su esquema aparte. Este sería un esquema 1, este sería un esquema 2. ¿Ok? Entonces, esto nos va a ayudar a hacer énfasis en que tenemos dos módulos distintos. Por ejemplo, no sé, en cierto sistema vamos a suponer que este es el módulo de administración y vamos a suponer que este es el módulo de captura, no sé, supongamos que es un caso de estudio de registro de autos, qué sé yo. Entonces, supongamos que definimos estos dos módulos, entonces cada módulo tiene su usuario admin, su usuario de captura. Entonces, cada módulo también debe tener su esquema asociado.
Entonces, sí es factible, ¿no? Tener foráneas entre esquemas, es completamente válido. Entonces, para efectos del curso, vamos a irnos por esta técnica. Vamos a conservar las FKs y vamos a asumir que no se utilizan tanto, es decir, que son pocos los escenarios en donde necesitemos que los dos módulos estén arriba. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir esta técnica. ¿Vale? Entonces, básicamente a esto se refiere la parte de los módulos. Fíjense que esta manera de modularizar las aplicaciones es algo que se está usando mucho hoy en día. No sé si han oído hablar de la arquitectura de microservicios, que es una arquitectura que se está usando mucho, mucho, tanto a nivel de bases de datos como en desarrollo de software. Y digamos una forma ahorita muy simple de entender esto es, en lugar de tener una aplicación así grande, la idea es dividirlo en un conjunto de aplicaciones pequeñas que sea mucho más sencillo mantener y desarrollar. Cada aplicación tiene su propio ciclo de vida, ¿ok? Y se van evolucionando de manera independiente. Y por lo tanto, las bases de datos, lo ideal es que cada base de datos esté totalmente independiente. Son bases de datos independientes o por lo menos separadas a nivel de esquema. Entonces, no debería de haber comunicación directa entre estas bases de datos. Entonces, este tipo de arquitectura se está usando mucho para desarrollar software, sobre todo software que es complejo, ¿no? Que requiere de varios módulos, que requiere de distintas áreas para poder operar correctamente. Entonces, siguiendo un poquito estas ideas, es un poquito la idea de sus módulos, ¿vale? Entonces, más o menos eso es lo que se les pide en esta segunda parte. No sé si de esto tengan alguna pregunta, duda de lo que van a hacer en el proyecto final. ¿Nada? Creo que de ¿Nada, nada? momento. Bueno, entonces revisen el segundo PDF, échenle un ojo ya, si es que no lo han leído, para que más o menos vean lo que tienen que hacer. No es poca cosa, abusados, es bastante. Entonces, sí es importante que este documento lo vamos a revisar. Aquí les piden llenar varias tablas. Aquí básicamente tienen que indicar todo el diseño de cada uno de sus módulos, ¿no? ¿Qué tablas van a estar en cada módulo? Sí tengo una duda en ¿Qué la te, parte de... sí, voy. ¿Qué table spaces van a estar en cada módulo? Y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora sí, adelante con la duda. creo en una de esas tablas donde está lo de los club, Sí, donde dice... ándale, ¿será ese mismo, esta? el que dice, sí, es el que dice nombre de índice asociado a la columna. Bueno, creo, bueno, ya en esa parte ya empecé a poner que puro default, porque realmente no considero que haya un índice asociado. Sí hay un índice asociado. Acuérdense que Ah, una tabla genera, cuando una tabla tiene una columna de tipo blob o club, implícitamente el manejador genera un índice, ¿ok? Lo que sí, a lo mejor a lo que te refieres más bien es que eh, aquí la idea sería que ustedes configuren que este dato blob se guarde en un table space distinto, ¿no? Al de la tabla. El índice que se genera, sí también de manera automática se va a almacenar en este table space. Entonces aquí en la tabla, lo único que tendrían que hacer es sí especificar el nombre del índice, pero el table space siempre va a ser el mismo al que está asignado a esta columna. Entonces esa parte no la tiene que cambiar, pero sí nada más agregan aquí el registro
para que estén conscientes que tanto perdón, estén conscientes que tanto el dato blob como el índice pues está en un table space separado, ¿vale? Pues tendría que generarlo, bueno, hacer que le asigne un nombre de manera implícita, ¿no? Bueno, Eh, explícita. eh, no es necesario. Lo puedes consultar en el diccionario de datos y de ahí tomas el nombre o si Ah, quieres lo puedes asignar. Pero lo más fácil sería es que lo consultes del diccionario. Eso viene por ahí en un PDF. en Este, un, ajá, cuando en un vemos, ejercicio, ¿no? ujú, ajá, no es necesario que le pongas un nombre explícito, pero con que lo consultes en el diccionario y lo pongas aquí es suficiente. Bien. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, ok, entonces eso era lo que les quería comentar del proyecto final. Como estarán viendo, la garganta no me está ayudando nada. Yo pensé que iba a aguantar más, pero por lo que veo, creo que no. No sé si a la hora o qué onda, pero no me está ayudando mucho que digamos. Bueno, entonces de las cuestiones de teoría, eh, en la, en- no, saben que yo creo que voy a tener que cortar la clase porque nada más la voz no me sale. Entonces, nada más voy a checar en qué nos quedamos de la cuestión teórica. Eh, ya estamos viendo el tema 8, ¿cierto? Sí, ya tenemos un avance. Sí. Ok. Si no me equivoco, ya habíamos visto la cuestión de los tipos de backups, la mayoría de los conceptos principales. Ya vimos un poquito de todo lo que era la parte de flashback. Y lo que tocaría ver ahora sería, hablamos ya un poquito de lo que era la FRA. ¿Se acuerdan que vimos las características, beneficios, usos? Entonces, entonces lo que sigue es ahora la configuración. Lo que, lo que les pediría ahora sería revisar esta sección para que la puedan configurar. Este ejercicio que viene aquí en la página 19, me parece. Aquí es la configuración. Déjeme ver dónde está esa parte de la configuración. No creo que ya me pasé. Aquí, en la página que sería 18, viene la parte de la configuración. Entonces, básicamente hay que modificar estos parámetros para habilitar la FRA. Entonces, este ejercicio sí es importante hacerlo. Vamos a simular que tenemos un disco bastante grande y ahí vamos a guardar o a configurar la famosa Fast Recovery Area. ¿Cómo se hace eso? Básicamente tenemos que configurar estos parámetros. Indicar el tamaño
de ese espacio en disco. Ese tamaño básicamente se calcula empleando esta fórmula que tiene que ver con todo lo que vamos a almacenar. Entonces, una vez que determinamos ese espacio, ya podemos indicar en el siguiente parámetro en dónde está ese disco o esa ruta, en donde el manejador va a guardar todo lo que nosotros configuremos. Y el periodo de retención. El periodo de retención significa cuánto tiempo vamos a querer almacenar todos esos logs. ¿Se acuerdan que una parte de lo que contiene el área de flashback son los datos UNDO? Entonces, aquí configuramos más o menos cuál es el tiempo que queremos que se conserven esos datos, sobre todo para hacer cuestiones de datos históricos. Entonces, esos son los 3 parámetros que tienen que configurar. Aquí, bueno, para efecto del curso, a lo mejor con que pongan que les gusta. Vamos a suponer que nos conformamos con que tengamos 7 días nuestros datos ahí almacenados, ¿no? A menos que tengan un problema de espacio, podemos cambiarlo a menor tiempo, pero vamos a suponer que una semana es lo que queremos tal vez respaldar, ¿no? En cuanto a cuestiones históricas. Entonces, ese sería el siguiente paso de esta parte de las notas, habilitar la FRA. Entonces, les pediría que le echen una leída a esta parte y habiliten la FRA en sus ambientes. Ok. Básicamente aquí el PDF les dice cómo hacerlo, ¿no? A través de la configuración de esos 3 parámetros. Ok. Bueno. Una vez que esté habilitado, pues básicamente ya ustedes contarán con una arquitectura más o menos como esta, ¿no? Esta parte en amarillo significaría ese espacio en disco que tienen ahorita. ¿Y qué es lo que vamos a guardar en ella? Bueno, la idea sería que una vez que ya tengamos la FRA habilitada, ¿qué es lo que vamos a guardar? De entrada, los backups de RMAN que vamos a generar, una de esas copias debería de estar almacenada aquí. Otra cosa de lo que queremos que se guarden van a ser los archivos de control. Los archivos de control también queremos que se guarden aquí. Una copia o cada uno de los backups que se generen se guardan aquí. ¿Qué otra cosa? Los archive read logs que hemos estado ya ahorita tienen su base habilitada en modo archive. También la idea es que una de las copias que están generando se almacene para acá. Por ejemplo, si ahorita ustedes tienen su instancia con, vamos a suponer, con 2 copias de Readologs, ahora la idea sería configurar la base de datos para que una copia quede en la ubicación que tiene ahorita y la segunda se vaya para acá. Entonces, esa sería la idea, ¿vale? Entonces, lo que nos falta revisar es ver qué tenemos que hacer para efectivamente que cada una de estas copias se vayan a la FRA y ya no a su ubicación que ahorita tienen, ¿vale? En una base productiva, esta FRA normalmente se ocupan dispositivos de almacenamiento externos, ¿ok? Que no están tanto del lado de la base, sino que son áreas de almacenamiento externos que pues básicamente nos ayudan, ¿no? a mejorar la disponibilidad de nuestros archivos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ocurre en una base real. Para nuestro caso, pues vamos a simular la FRA empleando directorios, ¿no? Otra manera sería usar los famosos loop devices. ¿Se acuerdan que en su momento cuando los vimos, pueden, si quieren hacerlo a través de loop devices? El único detalle es que con loop devices van a requerir más espacio. Porque recuerden que desde que se crea el loop device ya tiene que tener un espacio reservado.
Entonces, si no tienen o si no cuentan con buen espacio en sus máquinas, pues mejor no utilicemos los loop devices y utilicemos meramente carpetas, ya sea dentro de U0 o algo. Hacia abajo ustedes pueden extenderse lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, me parece que hasta ahorita vamos en U03. Ok, y ustedes pueden extenderse más hacia abajo, pueden poner 6, 7, 8 y así, para simular todos los discos que ustedes quieran. Entonces, podemos manejarlo así, ¿no? Porque pues no contamos realmente con el hardware necesario, ¿no? Entonces, vamos a simularlo así con estas rutas. De aquí hacia abajo, ustedes pueden, inclusive para su proyecto final, pues pueden utilizar esta convención, U0 algo, y hacia abajo y simulan los discos que quieran. Entonces, esa es la siguiente parte, ¿no? Uno, habilitar la FRA y dos, configurar la base de datos para que los objetos ahora se almacenen acá. Una de las copias, ¿no? Bueno. Entonces, en esta tabla, es, en esta tabla está el resumen de los objetos que se pueden ir a la FRA, ¿ok? ¿Cuáles son los que sí es interesante que ustedes configuren? Los archivos de control, una copia de los online read logs, una copia de los archive read logs, image copies y los image copies sería únicamente en el caso de que hiciéramos un backup de este tipo, ¿no? Para efectos del curso nos vamos a quedar nada más con los backups, con los backup pieces, o sea, con estos. Estos realmente sería opcional, ¿no? Los que sí son los backup pieces, eso sí. Y los flashback logs, que bueno, esto no hay que hacer nada aquí porque esto por default cuando habilitan la FRA, ya la instancia sabe de que los flashback logs los van a guardar aquí. ¿Ok? Bueno. Entonces, esta es la fórmula que les comentaba, que se utiliza, que básicamente la fórmula lo que calcula es más o menos a nivel aproximado cuál sería el espacio mínimo en la FRA que tendría que configurar. El espacio mínimo se calcula con esta fórmula. Necesitamos saber cuánto mide la base de datos, ¿no? El tamaño de una copia de la base de datos, es decir, una manera muy sencilla de hacerlo es pues hacer un backup completo de la base y ahí ya podríamos saber cuánto más o menos requerimos de espacio. A eso le vamos a sumar el tamaño de un backup incremental, ¿no? Y también lo que pesaría, por ejemplo, un archive read log. Ok. Ahora, para calcular el tamaño de un archive read log, aquí necesitamos hacer lo siguiente. Para determinar más o menos cuánto miden los archive read logs, necesitamos simular un día de trabajo. Normalmente las bases de datos lo que hacen es ya productivas es durante el día, se monitorea en un día de operación típica normal, se monitorea cuántos datos de redo se generan al día, ¿no? Aquí podríamos decir, pues mira, se generan 100 megas o se generan 80 megas de redo. Eso que significa que cuando hagamos el respaldo de un read log, pues más o menos esto es lo que se va a requerir en espacio. ¿Ok? Entonces, aquí un poquito más adelante viene ese ejercicio de simulación de cuánto redo se genera en un día, ¿no? Bueno, después viene la parte de de deshabilitar la FRA, que bueno, pues eso es cuando ya no querramos usarla.
Y básicamente implica hacer lo contrario, ¿no? Ejecutar esta instrucción y modificar el parámetro para quitar la ruta de donde se están ahorita guardando los datos que contenga la FRA, ¿no? Bueno. Ok, un último concepto para de esto de la FRA es, vamos a ver un poco más adelante que, por ejemplo, para indicarle a la base que cierto archivo se guarde acá, hay un concepto que utiliza este manejador que hace que se facilite un poco el almacenamiento aquí. ¿En qué consiste ese mecanismo? Bueno, más adelante vamos a ver que cuando queremos guardar uno de estos archivos, hay que indicar una ruta. Una manera de indicarle al manejador que utilice la FRA es que si esa ruta se elimina, por ejemplo, si yo le digo, quiero que el archivo de control lo guardes en cierta ruta, pero si después esa ruta la elimino, como no hay ninguna ruta configurada, el manejador por default va a intentar guardarlo en la FRA siempre y cuando esté habilitada. Entonces, ¿qué significa? Si yo elimino la ruta directa donde está este archivo, de manera automática se va a guardar acá. Eso ocurre sobre todo cuando también se hace un backup. Si un backup no le pongo en dónde quiero que se guarde el backup, y si la FRA está habilitada, entonces se va a guardar ahí. ¿Ok? Entonces, tanto para archivos de control como archivos de parámetros, como para los backups, si eliminamos su ruta de almacenamiento y si la FRA está habilitada, se va a guardar ahí. Entonces, esa sería una técnica sencilla para que ustedes sí empiecen a guardar datos en la FRA. Para el caso de los read logs, aquí sí hay que hacer otra configuración adicional, que es indicar que se van a guardar en la FRA. Ok. Entonces, básicamente así es como se configura. Esto viene más adelante también explicado. Ok. Déjenme ver si encuentro esta parte. Bueno, ya la última sección para pasar ya a la cuestión de generar backups ya reales es este subtema que es el de la configuración de la política. Aquí también les pido que le echen una leidita a esta parte. Básicamente la política es que toda base de datos debe de tener una política de retención. Los backups, digo, lo ideal sería tenerlos por todo el tiempo, pero pues no podemos guardarlos toda la vida, ¿no? Tenemos espacio limitado. Entonces, se debe de definir una política, es decir, definir los criterios para saber en qué momento un backup se vuelve ya obsoleto. Entonces, toda base de datos debe tener esta política, ¿ok? Básicamente existen dos tipos. Puede ser basado en el número de backups o la otra es basada en una ventana de tiempo. Ok, entonces esta política de retención también tiene que ver con el cálculo de la FRA. Ok, dependiendo qué tan grande sea su política de retención, pues va a ser también el tamaño que requieran de espacio en disco. Entonces, por ejemplo, en la primera técnica, ¿no? En esta primera política lo que se hace es definir, perdón, cuántos backups mínimos necesitan antes de marcarlos como obsoletos, ¿no? Cuántos backups de nivel 0. Acuérdense que un backup nivel 0 prácticamente significa un respaldo completo de la base. ¿Se acuerdan que en clases pasadas vimos un escenario en donde decíamos que cada domingo se generaba un backup cada domingo y
Y por ejemplo, no sé, aquí ya estamos en el segundo domingo, podríamos decir que este primer backup ya no lo necesitamos porque ya tenemos uno nuevo. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos decir que nuestra política de retención es 1. Si ya tenemos el de la semana pasada y ahora ya tenemos uno nuevo, en el momento que ya tenemos 2 backups, podemos decir que este ya está obsoleto porque ya tenemos uno extra. Pudiera ser un poco peligroso, ¿no? Para bases más grandes. A lo mejor una política de retención de 2 podríamos estar un poco más protegidos, ¿no? De contar con 2 copias idénticas en todo momento, por si alguna de las 2 nos llegara a fallar. Por default, la base de datos se configura con una política de retención de 1. Entonces aquí también, por ejemplo, para su proyecto final les va a tocar definir esta política de retención. ¿Ok? Entonces, con base a sus reglas y también chequen qué tanto espacio en disco tienen, pueden definir una política de retención de este estilo. ¿Ok? Entonces, básicamente, de eso se trata esta política, ¿no? Cuando, por ejemplo, si nuestra política es de 2 y ya tenemos 3 backups, digamos, el primer backup que se hizo, supongamos que se generaron 3 backups. Este último backup ya se podría considerar como obsoleto porque ya excedió el número de backups que tenemos nivel 0. Cuando eso ocurre, RMAN ya puede, si nosotros le indicamos que haga una limpieza, si el backup ya está marcado como obsoleto, se va a eliminar. ¿Ok? Entonces, eso se refiere esta política. La otra es cuando tenemos una política basada en una ventana de tiempo. Aquí básicamente se configura no el número de backup, sino el número de días hacia atrás, a partir de la cual nosotros quisiéramos hacer un recovery. Entonces, el recovery se calcula en términos de tiempo, no en términos de backups. Aquí, por ejemplo, si ustedes dicen, si se van por esta técnica de tener 3 backups, eso significaría, por ejemplo, algo del estilo. Si su estrategia de backups, por ejemplo, es la de los domingos, donde decíamos que cada domingo tenemos un backup diferente, vamos a suponer que esta es la fecha actual. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen 2 copias por lo menos de backups, significaría que podríamos inclusive hacer operaciones de flashback o hacia atrás hasta este punto tal vez. ¿Ok? Entonces, para esto ustedes dirán, bueno, hasta este punto nosotros podríamos deshacer cambios e inclusive, ¿no? Restaurar bases de datos hasta este punto. Ya más para acá ya no. ¿Ok? Más para acá ya no. ¿Por qué? Pues porque nuestra política ya no nos garantiza de que tengamos datos históricos almacenados acá. Pero bueno, dependiendo de la empresa, dependiendo del sistema, esto puede ser correcto. ¿Ok? Entonces, una es calcular ese tiempo hacia atrás considerando el número de backups. Y la otra manera sería empleando una ventana de tiempo. ¿Sabes qué? En lugar de determinar el tiempo que vamos a poder irnos hacia atrás en términos de backups, pues mejor la definimos en términos del tiempo. Aquí es la fecha actual. Aquí es el tiempo. Entonces definimos de aquí para acá cuánto tiempo quieres que retener todos los datos para poder inclusive utilizar operaciones de flashback. Entonces, dependiendo también la empresa y el espacio disponible y la importancia de mantener esta historia, pues podemos definir tal vez para cierta empresa, tal vez queremos una semana o a lo mejor hasta 2 semanas. Todo va a depender de qué es lo que se quiera respaldar, ¿no? Y por cuánto tiempo. Entonces, básicamente de esto se trata esta segunda técnica, ¿no?
Fíjense cómo se configura, por ejemplo, para configurar la política basada en el número de backups, se especifica, este ya es un comando de RMAN, que es configure. El parámetro se llama retention policy y aquí se pone el número de backups. Para el caso de un recovery basado en una ventana de tiempo, se utiliza recovery window, la opción recovery window, ¿no? Entonces, el efecto básicamente que nos daría es esto. Vamos a suponer que vamos a suponer que tenemos este escenario de backups y definimos esta ventana de tiempo que va de aquí para acá. Entonces, ¿qué significa tener esta ventana? Que todo lo que, digamos, lo que querramos irnos hacia atrás, podemos suponer que esta es la fecha actual. Entonces, en enero 29 se generó este backup. Pero tenemos esta ventana que va del 16 al 23 de enero. Entonces, digamos que todo lo que tengamos desde el inicio de la ventana hasta acá, pues estaremos protegidos. Pero lo que esté un poco más atrás, ya no necesariamente. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí viene cómo se debería de configurar esta ventana, ¿no? Bueno, aquí hay algunas situaciones en donde este último backup pareciera que ya lo podríamos marcar como obsoleto, pero no siempre, sobre todo si, por ejemplo, ¿qué pasaría si ocurre una falla aquí? Si ocurre una falla aquí, cae dentro de la ventana que definimos, pero observen que no hay un backup aquí que nos pudiera ayudar. El backup más cercano a nuestra ventana es este. Entonces, por lo tanto, el manejador sabe que el backup más cercano a la definición de la ventana es este. Entonces, por lo tanto, no lo va a descartar. ¿Por qué? Porque sabe que este backup puede utilizarse por si llegara a haber una falla, ya que el siguiente backup está hasta acá y el siguiente read log está posterior a este backup. Entonces, no podría deshacerse de este backup. Del que sí podría deshacerse sería de este. ¿Ok? Este ya podría marcarse como obsoleto, inclusive también este read log como obsoleto. Pero de aquí para acá va a conservar todos estos archivos por la definición de esta ventana de recovery. ¿Ok? Bueno, pues básicamente esa es la configuración de la política de retención. Esta es la opción para deshabilitarla y pues ya. Ok, hasta aquí entonces llegaríamos con la cuestión de los conceptos básicos de backups. Ya lo que seguiría hacia adelante sería, ahora sí ya la creación de backups. Esta parte ya es un poco más sencilla porque no es más que sintaxis, ¿no? Pues ya empezar a trabajar con la interfaz de RMAN. Aquí, como les comentaba desde clases pasadas, RMAN pues es una herramienta que ya viene instalada con su instancia y su uso es muy sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para empezar a usar RMAN, ponemos el comando y lo primerito que normalmente se hace es especificarle a RMAN qué base de datos es la que vamos a respaldar. Es decir, la famosa Target Database. ¿Se acuerdan del concepto de Target Database? Es la base de datos que vamos a respaldar. Observen, por ejemplo, aquí en esta configuración que estamos usando, dos usuarios son los principales que pueden hacer backups. De entrada, el usuario SIS es el que puede hacer backups o algún otro usuario que tenga este privilegio de administración. ¿Se acuerdan de ese privilegio que lo vimos al inicio del semestre? SIS Backup. Entonces, cualquiera de estos dos usuarios podrían hacer backups. Un usuario normal, ordinario, no tiene privilegios para hacer backups.
¿ok? Entonces, una vez que ya estamos conectados a RMAN, ya podemos empezar a trabajar con la herramienta. Y bueno, una de las tareas iniciales que se hace con RMAN es configurarlo. RMAN tiene o define una serie de parámetros, algo así como si fueran también los archivos de parámetros de la base, solamente que estos parámetros pues son particulares para el uso de esta herramienta. Entonces, por ejemplo, si ustedes escriben el comando show all, les muestra todos los parámetros que vienen configurados por default, que son esta lista que ven aquí. Entonces, por ejemplo, hay algunos parámetros que ya vienen configurados, ¿no? De hecho, todos los parámetros traen un valor configurado por default. Por ejemplo, la política de retención, vean que por default se establece de un backup. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Todos los backups por default se van a guardar en disco. ¿Ok? Por default. El control file se va a hacer un auto backup de manera automática. ¿Ok? Y por default, vean que se pone aquí una ubicación donde se va a guardar este backup, que en este caso me parece que es dentro de Oracle Home, y aquí se va a guardar este archivo. ¿Qué otra cosa? Ok, entonces hay otros parámetros que igual los vamos a ver un poco más adelante. Por ejemplo, los logs o las bitácoras de RMAN se guardan por 7 días, ok, etcétera, etcétera. Entonces hay varios parámetros aquí que se pueden cambiar. Ya dependiendo lo que queramos modificar es utilizar el comando configure para cambiar algún tipo de parámetro, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso se está configurando que los backups se van a guardar en disco y con un grado de paralelismo de 4. O sea que aquí se van a crear 4 procesos de background para hacer que la construcción del backup sea más rápida. Podemos habilitar compresión para que los backups no gasten tanto espacio, ¿no? Podemos inicializar o prender la optimización también para que los tiempos de backup sean menores, ¿no? Y el espacio se utilice de la mejor forma posible. Aquí en este ejemplo se está cambiando la política de retención a 3, es decir, tener 3 copias, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos configurar la ruta en disco donde se estarían guardando todos estos backups. ¿Ok? Entonces, pues básicamente esto es un ejemplo de cómo podrían configurar la herramienta. Algo muy simple, fíjense, sería cómo puedo hacer un backup de toda la base de datos. Ojo, no es incremental, ¿ok? Es un full backup, simplemente con especificar esta instrucción, backup database y ya. Entonces, esta es la instrucción mínima que requieren para crear un backup. ¿De dónde va a tomar los demás parámetros? Pues básicamente de la configuración que tengamos, ya sea por default o alguna otra configuración previa. Pero esto es opcional completamente, ¿no? Toda esta parte. O sea, si no configuramos absolutamente nada, pues se tomarían estos valores. Entonces, este es algo sencillo, ¿no? Backup database y con eso. Entonces, fijan, los comandos de RMAN son muy sencillitos. Ahí es donde la herramienta pues nos ayuda bastante, ¿no? A quitar complejidades. Otra manera de trabajar con RMAN es a través de scripts. Podemos crear un script más o menos con esta estructura. No son muy usados, pero se vale. Pueden crear un script que contenga varias instrucciones. Por ejemplo, instrucciones de SQL Plus las podemos usar dentro de un script de RMAN, tal cual. Por ejemplo, aquí, ¿qué se está haciendo aquí en este script? Primero detenemos la instancia,
Después la iniciamos en modo mount. A lo mejor queremos hacer un backup cuando no haya usuarios. Ese sería un backup de tipo offline, ¿se acuerdan? Offline es cuando el backup se hace cuando la base no está abierta. Hacemos el backup y ya que acabes de hacer el backup, abrimos la base. Entonces, este sería un ejemplo de un backup, de un full backup, ¿ok? En frío, es decir, en modo offline. Entonces, toda esta serie de instrucciones la podemos englobar en un script y después ejecutarlo, ¿ok? Entonces, esta es la sintaxis que se utiliza para ejecutarlo igual con arroba, por ejemplo. Ok. Bueno, ¿qué otros comandos básicos de RMAN tenemos? Por ejemplo, eliminar un backup, eliminar un cierto backup set, ¿no? Entre otras cosas. Configurar el tipo de almacenamiento, configurar, por ejemplo, si va a ser un backup set o va a ser un image copy, ¿ok? Respaldar un backup empleando backup set, que esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Es como que el backup del backup, ¿no? Y la otra es, bueno, la otra parte es la configuración de los formatos para nombrar los archivos. Hay una notación, ciertos comodines que me permiten formar el nombre de un backup, que se puede ser por cierto U, P o C. Aquí más o menos viene el significado de cada uno, ¿no? Entonces pudiéramos tener más o menos, dependiendo del tipo de archivo, es la notación recomendada, que es esta que ven aquí, ¿no? Que se puede utilizar para construir el nombre de un backup, ¿no? Ok, entonces otra es la configuración de formato en múltiples discos, ¿no? Fíjense que aquí ustedes pueden configurar channels para que apunten a diferentes discos. Esto es útil sobre todo cuando tenemos pues diferentes dispositivos de almacenamiento, ¿no? Para guardar varios backups en diferentes discos, ¿no? Bueno, la parte de los tags es opcional, es meramente etiquetar un backup para que los identifiquen de forma más fácil, ¿no? Es como ponerle un alias o un apodo, ¿no? A un backup. O una etiqueta, si quieren, para que identificarlos bien. Ah, este es un backup de los lunes, este es un backup de los domingos y así. Con el tag es lo que nos permite hacer. Otras variantes, por ejemplo, para crear backups, ¿no? Backup Database plus Archive Log. Entonces, aquí en este ejemplo se está haciendo un respaldo de la base completa y también se está haciendo un respaldo de los Archive Read Logs. Entonces, esta sería la instrucción, ¿no? Respaldar Table Spaces. Si yo no quiero respaldar toda la base, y aquí es donde viene la importancia de sus módulos que vimos hace rato. Si sus módulos trabajan con ciertos Table Spaces, ustedes perfectamente pueden lanzar un backup nada más de este Table Space, no del otro. Este sigue operando normalmente, pero este no. ¿Ok? Entonces de ahí, como pueden darse cuenta, el tener todo organizado en Table Spaces me permite hacer tareas de administración que son independientes. ¿Vale? Entonces la sintaxis sería backup device type en disco y ponemos table space, el nombre del table space, ¿no? O de los table space que queremos respaldar. Todavía podemos irnos más abajo. Puede ser que no me interese respaldar todo el table space, sobre todo si tiene varios data files, pero sí me interesa tal vez respaldar uno de ellos, ¿no? Este data file, por ejemplo. Entonces, la manera de hacer eso sería backup device type y en este caso ponemos que se va a guardar en cinta. Acuérdense, si no ponemos type, el default es disk, o sea, en disco. ¿Qué queremos respaldar? Un data file. ¿Qué data file? Ah, pues quiero respaldar
Estos 4. Ok, puede ser 1, puede ser 2. Y y la ruta, ¿no? Donde se va a guardar ese respaldo. Ok. Bien, los archivos de control. ¿Cómo respaldamos un archivo de control? Hay varias maneras. Una es backup current control file, es decir, hace un respaldo del control file actual. Ok. Y en esta otra, haz uso de una cinta, ¿no? En este caso, si tenemos ahí una cinta, ok, guárdalo en una cinta y en este caso vean que estamos respaldando el table space y además dice include current control file, o sea, también el archivo de control. Ok, recuerden que esto es importante cuando se haga cualquier cambio a la base, respaldar el control file debe ser importante. Ok. Otro ejemplo, vean, en este ejemplo se está creando un backup, pero no con un backup set, sino como un copy, como un image copy. Y se está guardando en esta ruta. Ok. Y bueno, aquí debe ser distinto, ¿no? No, perdón, aquí bueno, puede ser el mismo, pero son dos devices diferentes, ¿no? Ok. Respaldar el archivo de parámetros, esa es la instrucción para respaldar, por ejemplo, un archivo de parámetros. Backup device, el tipo de device, que es cinta, y en este caso quiero que respaldes el SPI file. Ok. Bueno, para la cuestión de los backups incrementales, pues básicamente estos serían ejemplos de cómo podemos crear un backup incremental. Estos serían algunos casos. Ya, perdón. Backup as backup set. Y la palabra incremental es la que me indica que queremos crear un backup incremental y de qué nivel. ¿Se acuerdan que en clases pasadas vimos que hay nivel 0 y nivel 1? Y que para poder crear un nivel 0 necesitamos que exista para crear uno de nivel 1 necesitamos que exista un backup de nivel 0. Entonces tendríamos que empezar por esto, ¿no? ¿Cómo creamos un backup de nivel 0? Backup as backup set, incrementa level 0 database, o sea, de toda la base. Y a partir de ahí, digamos, ¿se acuerdan cuando vimos el ejemplo de que cada día o cada día al final del día se generaba uno nuevo, un incremental? Entonces sería con esta instrucción. Backup as backup set, incremental level 1 de la base de datos. ¿Ok? Y se acuerdan que había el concepto de diferencial y cumulativo. Vean que para crear un diferencial no tengo que especificar ninguna palabra reservada. Eso es porque por default el que se utiliza es un diferencial incremental. Si quisiera cambiarlo a cumulativo, entonces nada más tengo que poner aquí la palabra cumulativo, ¿no? Para que se me dé el efecto que vimos en clases pasadas. Y bueno. ¿Qué más? Las vistas. Bueno, ya con esto ya podremos empezar a explorar qué tanto se guarda en diccionario de datos con estos backups. La verdad es que se guarda bastante información. Estas son ejemplos de vistas. Casi todas las vistas empiezan con bpesos backup y me muestran información de los backups que tengo hasta ahorita, ¿no? Por ejemplo, cuántos archivos, cuántos backup sets, cuántos backup pieces, cuántos read logs tenemos respaldados, cuántos SPI files y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces les digo, este es el ejercicio que sí es importante que lo resuelvan. Se los voy a agregar si quieren a un ejercicio práctico más, pero pues les va a ayudar mucho, sobre todo para el proyecto final. Entonces,
este ejercicio de qué trata, dice aplicar las configuraciones en RMAN para restablecer el directorio por default donde se ubican todos los backups, así como el respaldo automático del control, del archivo de control. Ok, entonces lo primero sería, vamos a establecer estas rutas donde queremos que se guarden nuestros backups, que esto sería esta parte de aquí. Ok, y la idea sería crear un primer backup con base a el caso de estudio de arriba, ¿no? Con todos los datos que tiene. Entonces, este primer ejemplo es hacer un backup de toda la base y vamos a usar este tag, ¿no? Ya de eso, pues sería mostrar aquí algunas, hacer algunas consultas al diccionario de datos, ¿no? Hay un comando que puede ayudar mucho también para saber cuántos backups tenemos creados hasta el momento. El comando drman list backup summary nos regresaría, como su nombre lo indica, un resumen de todos los backups que tenemos hasta ahorita, ¿no? Ok, entonces esta parte básicamente es todo lo que se obtiene al hacer esa consulta de backups. Este comando también puede ser importante con base a la política de retención que se haya definido. Podríamos saber qué archivos están como obsoletos, ¿no? Debido a que pues ya hay varios backups y por lo tanto la política de retención ya está detectando que hay al menos un backup ya que podría eliminarse, ¿no? Si queremos ya eliminar, escribimos el comando delete obsolete y con eso provocamos ya que los backups que ya no se necesitan se eliminen y por lo tanto salvamos espacio. Ok. Entonces hasta aquí llega el primer ejercicio, ¿no? Es una especie de hacer lo más básico con RMAN, ¿no? Y este es el ejercicio 3 que les digo de lo que era la FRA. Entonces, aquí este ejercicio los lleva de la mano para que puedan habilitar correctamente la FRA. ¿Ok? Entonces, la idea sería que este primer ejercicio sea hacer un respaldo sin la FRA, pero ya en el 3 implicaría habilitar la FRA. ¿Ok? Entonces, con la información que les dice aquí este ejercicio, ustedes ya podrían hacerlo sin mayor problema, ¿no? Y después viene la simulación de lo que les comentaba, ¿no? La simulación de una operación diaria a partir de Readologs. Hay un script que ya viene que se llama S05 genera redo. Este script es el que, digamos, simula, ¿no? Varias operaciones de ML y representarían, digamos, la carga diaria de una base, ¿no? Y luego ya vendría la realización del backup nivel 0 y después vendrían los backups incrementales, ¿ok? Y pues básicamente es esa parte. Ahora aquí, todo esto que se hace hasta el punto F va enfocado a que tengan de alguna manera una situación inicial o condiciones iniciales. ¿Para qué? Para poder habilitar la FRA. Porque acuérdense que para poder habilitar la FRA tengo que saber cuánto mide la base, ¿no? cuánto se tiene de archive read logs, entre otras cosas. Entonces, hasta el punto F nos serviría para poder calcular todos estos valores. Entonces, aquí en esta tablita, la idea sería que ustedes llenen aproximadamente qué espacios obtuvieron de estos elementos. Teniendo ya estos elementos, ustedes pudieran calcular ya el tamaño de la FRA. Aquí si les sale un tamaño pequeñito, no sé, unos 50 megas, y si tienen más espacios, si no es una limitante, pues auméntenlo, ¿no? Porque esta fórmula me indica lo mínimo que requieren, lo mínimo que se requeriría, ¿no? Para la FRA. A eso se refiere esa fórmula, pero si ustedes tienen más allá de eso, pues adelante, ¿no? La pueden configurar con un número mayor. No sé, a lo mejor si les sale que
20, no sé, 28 megas tal vez le salió. Bueno, vamos a redondearlo tal vez a 40 o a 30, ¿no? Vamos a dejar unos 10, a redondearlo a 30 y dejarlo unos 10 más y ponemos 40 gigas, por ejemplo, ¿no? Entonces no tiene que ser tan estricto, ¿no? El valor que les dé la fórmula, pero ese sería el mínimo. ¿Ok? Y pues bueno, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. Ya la otra parte viene que ver con diagnóstico y recuperación de fallas. Aquí hay muchas cosas prácticas todavía que ver, entonces, dependiendo cómo avancen, podemos ver si la siguiente clase hacemos alguno que otro ejemplo. Y si no, pues ya nos pasamos a esta parte de diagnóstico y reparación de fallas. Entonces, a este punto, si se fijan, es como si hiciéramos nuestros primeros backups. Entonces, 3 cosas hay que hacer aquí, no se les olvide. 1, definir parámetros de configuración de RMAN, habilitar la FRA, ¿no? Simulando carga y generar backups. Bueno, de esto no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Bueno, también, recuerden también ya les envié la calificación del primer parcial por si quieren ahí checarla. Si tienen dudas, envíenme correo y con gusto podemos hacer la revisión de alguna nota que no estén de acuerdo. Podemos hacer revisión de las preguntas que ustedes quieren, pero envíenme un correo en caso de ser necesario. Y pues vayan monitoreando, ¿no? Su promedio, cómo va. Acuérdense, el propio Classroom les dice su promedio. No sé si alguien lo ha monitoreado. Ahí la propia herramienta les dice cuánto llevan hasta ahorita. Entonces, prácticamente eso es lo que yo tomo para su calificación, ¿no? A menos de que se vayan a final, bueno, esa ya es otra historia, pero si no, pues el promedio que tienen ahí en Classroom es prácticamente lo que sacarían en la materia hasta ahorita, ¿no? Pero todavía falta calificar el segundo y así. Yo espero que en el transcurso de esta semana ya también mandarles el segundo para ya estar a la par. Y pues también recordar que pues la siguiente semana tendríamos que hacer el tercer y último examen. ¿Ok? El temario lo vamos a dejar hasta este tema, que sería hasta el tema 8, con el backups. Con esto estaríamos terminando el curso. ¿Vale? Bien. Creo que alguien iba a comentar algo. Adelante. ¿No? Bueno, pues entonces si no hay más dudas, nos estamos conectando el miércoles. Espero ya estar mejor. Ahorita ahí parece que ya, que curiosamente a estas horas es cuando más lata da la garganta, pero conforme pasan las horas del día, como que ya se va estabilizando un poco, pero bueno. Esto de diagnóstico de fallas, sí, ya lo vemos la siguiente sesión. Ya no es tanto. Bueno, también que vamos a ver en la siguiente, hay una parte de la cuestión de la configuración. Para, recuérdenme, si no, se me olvida, explicarles bien. Digo, una cosa es que ya tengan sus backups hechos. Pero otra es, ok, ya hice mis backups y todo se ve bonito, ya tengo todas las rutas, pero la otra es, bueno, ¿cómo le hago ahora para que esos backups, sobre todo aquí en el ejercicio 4, en el 3, perdón, más bien, es, como le digo, que los backups que genere se vayan a la FRA, ¿ok? Entonces, aquí nada más recuerden, la filosofía o la idea que utiliza Reman es que voy a hacer un backup de algo, pero si no tengo una ruta configurada, ok, no tienes una ruta configurada, tampoco hay un default, ok, pero la FRA está habilitada, sí, entonces lo guardo aquí. Entonces, básicamente esa es la idea o lo que hace Reman.
Primero checar si explícitamente en el comando, cuando ponemos el comando backup, ver si ese comando lleva la ubicación del backup. Si la lleva, pues se utiliza. Si no la lleva, se utiliza el default que tengamos configurado. Pero si no hay un default, entonces checa si la FRA está habilitada. Si está habilitada, ahí lo guarda. Y si por último, si la FRA no está habilitada, pues ahí ya nos manda un mensaje de error, ¿no? Que no pudo resolver en dónde se va a guardar este archivo. Entonces, siguiendo ese comportamiento, ¿qué significa? Si ustedes eliminan todas las rutas de donde se van a guardar los control file, por ejemplo, en el ejercicio 2, aquí están haciendo lo contrario. Van a configurar estas rutas. ¿Ok? En el ejercicio 3 harían lo inverso. Limpian esta configuración, la dejan vacía y se van a dar cuenta que los backups al momento de hacerlos se van a ir a la FRA. ¿Ok? Bueno, otro tip que les puedo dar. No es correcto que, por ejemplo, si ustedes configuran la FRA en U01 diagonal FRA, supongamos que aquí está. No es correcto que que por ejemplo, cuando generen un backup, le digan esta ruta. Ah, pues si quiero que lo guarde en la FRA, le pongo la ruta de la FRA. Esto es incorrecto. ¿Ok? Porque aquí de todas maneras están apuntando sí a la FRA, pero no, realmente no lo están haciendo como debe, ¿no? El manejador es el que se debe de encargar de resolver esta ruta, no ustedes. Entonces, cuando quieran guardarlo en la FRA y si ponen la ruta directa, algo andan haciendo mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el manejador ya sabe dónde está la FRA. No necesito darle esta ruta, ni el archivo que se vaya a respaldar, pues porque ya sabemos, ¿no? La base de antemano sabe en qué parte dentro de la FRA almacena. Entonces, de aquí que es la idea, ¿no? Si quito todo, se va a ir a la FRA, pero nunca poner una ruta directa, ¿no? Porque si no, no tiene chiste. Eso lo pueden comprobar en el diccionario de datos, ¿no? Pueden checar qué tanto o qué cosa tienen en la FRA y de repente si salen ceros, significa que tienen por ahí una mala configuración, ¿no? Bueno, pues eso vamos a platicar igual, yo espero un poco más a detalle en la siguiente clase. Entonces, si quieren, ya le cortamos hasta aquí, si no es que haya alguna otra duda o de algún tema pasado, de algún ejercicio, nada. Profe, si queremos revisar la primera parte del proyecto, le enviamos correo. Ajá, ya he hecho revisiones de la primera parte con alguno de ustedes. Yo lo que recomiendo es hagamos una sesión en Zoom. Son más rápidas y más directas. Y ya sobre eso hacemos observaciones teniendo ya su modelo. Normalmente lo que hacemos es ustedes comparten su modelo y sobre ese vamos viendo las dudas. ¿Vale? Ok. Bueno, Sí. entonces, ¿alguna otra? Bueno, entonces les recuerdo, nos quedan 2 semanitas, hay que echarle ganas porque no hay mucha prórroga, ¿eh? Normalmente en un semestre con situaciones normales tenemos 2 semanas de finales. Como pueden ver, en este semestre feo no tenemos 2 semanas de finales, tenemos una. Entonces, la única semana que tenemos para entregar cosas es la semana del 16 al 20, nada más. El examen parcial vamos a tener que hacerlo muy probablemente el día, ya sea el jueves, el día de la clase extra, seguramente el jueves, y el examen final y proyecto tenemos que hacerlo en la semana del 16 al 20. De ahí no me puedo mover más porque muy probablemente nos pidan entregar las calificaciones a más tardar el 23, si no es que antes, si no es que el 21, probablemente. ¿Por qué? Porque la siguiente semana es para todo el relajo de inscripciones, ya saben, y todo eso se va a hacer en una semana y luego ya el 30 otra vez. Entonces, lo más probable es que me pidan
que a más tardar el día 21 ya entregar calificaciones. Entonces, no hay de dónde hacernos, ¿no? Aunque yo quisiera, no se puede. Entonces, forzosamente es examen parcial el día jueves 12. El examen, el proyecto podríamos, pues inclusive si quieren tal vez hasta el viernes 20. El examen final, yo sugeriría que si alguien se va a final, primero entregar su proyecto y después el final. Para esos casos, aquí yo les diría que si van a hacer final, que entonces el proyecto lo entreguen ya sea entre lunes y miércoles, cualquiera de esos días, para que ya el día viernes hagan su final. O sea, al revés, porque el proyecto final les puede ayudar para el examen final, obviamente. Entonces ahí yo sugeriría que hagan de manera inversa. Entonces, a excepción de eso, ustedes díganme qué día quieren entregar su proyecto final en esta semana y pues ya con base a ello lo revisamos, ¿no? No les pongo fecha en específico, les dejo la semana abierta para que ustedes me digan qué día quieren y pues ya depende de ustedes si hacen final, cómo organizan esas dos fechas, ¿no? El final forzosamente tendría que ser el día, yo creo el día 18, más o menos, donde tenemos que hacer el final. Ok. Bueno, entonces, si no hay más, los dejo. Si no, esta garganta me está dando lata todavía, pero bueno, creo que ya ahorita está un poco más estable, pero pues si quieren le dejamos hasta aquí. Cuídense, nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Bye. Hasta Buen luego. día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Bye. luego. Bye.